Solo ya lo estudiamos. Ahora, el Señor es el Mesías, es el Salvador del mundo, es el que estaban esperando según los profetas. Debería toda la nación de Israel darse cuenta, saberlo, que Él es. Pero Jesús mandó expresamente y rigurosamente a que no dijeran a nadie que Él era el Mesías, que Él era el que estaban esperando. ¿Cómo es eso? Si lo estaban esperando supuestamente, porque Jesús le dice no le digan a nadie? Si todo el mundo tenía que saber que Él era, porque el Señor ya sabía, hermanos, que su misión de salvación no era únicamente nacional, sino universal. Y además Cristo ya sabía que iba a ser desechado. ¿Por qué? Porque los profetas también habían dicho que cuando el Mesías viniera lo iban a desechar, no lo iban a reconocer. Entonces Él dice no se lo digan a nadie, que ellos lo reconozcan por su propia cuenta, a ver si alguien de los ancianos de Israel reconoce, porque el que reconozca que Él es el Salvador se va a salvar. Hermano, algunos de los ancianos de Israel, de Judá, de Jerusalén, reconocieron que Jesús era el Cristo. Juan nos declara que uno llegó de noche a hablar con Él. Sí hay uno, se llama Nicodemo. Y José de Arimatea era un anciano poderoso, rico de la nación de Israel. Se cree que era descendiente de David, medio pariente del Señor entonces. Y adivinen qué, también José de Arimatea. Pero de 70, 2. De 70 ancianos, 2. Y de los sacerdotes, ninguno. Peor los sacerdotes. Entonces el Señor ya sabía eso. Y les manda que no le digan a nadie que Él es el Mesías, el Salvador. Y ahora, en el segundo año de ministerio, les va a contar que Él se va a morir. Les va a revelar que a Él lo van a matar en una cruz, que es la peor muerte que hay. Entiende, hermano, que ahí los 5,000 que lo andaban siguiendo por todos lados, la mitad huyeron, se le fueron, se le alejaron. Muchos de los discípulos de Jesús se dieron a la fuga, se rajaron, como decimos, o dicen algunos por ahí, ¿no? En México dicen, se rajaron. O sea, ya no quisieron seguir a Jesús. Él es el Salvador, el Mesías, sí, pero no se lo digan a nadie. Y además Él está diciendo que se va a morir, y se va a morir en una cruz, que es la muerte de los criminales, que es la peor muerte, una muerte que es considerada maldición. Maldito el que muere en un madero, ¿o no, hermano? Esa cruz estaba considerada, o ese tipo de muerte, como un mal adagio, como una maldición. Entonces hay que entender, hermano, que esto de ser cristiano en el primer siglo y ahora es un tanto difícil. No es así nomás. Porque mira, hermano, santos de plástico y de madera y de cristal abundan. Gente en la iglesia que es vidrio. Uy, cuidadito, no le digan nada que se quiebra. Abundan. Cristianos superficiales, pero cristianos que carguen cruz y que estén dispuestos, hermanos, a morir por el Señor, no hay pocos. Veamos el texto, hermano, nos ponemos en pie para leer 9, 21 y 22. Oramos y estudiamos verso a verso. Dice la palabra del Señor así: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes
y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Gracias en esta hora le damos, Señor, por su palabra. Pedimos que su Espíritu guíe la enseñanza, que su Espíritu nos ministre en este momento. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Entonces Jesús les está diciendo que es necesario que Él sufra. Y les está profetizando que va a ser desechado. Que van a elegir a un ladrón, a un malhechor llamado Barrabás, ¿verdad? Prácticamente, en lugar de Él. Que ni los sacerdotes, ni el Sanedrín, que estaba compuesto por fariseos, en su mayoría, escribas, nadie de ellos iba a recibirlo, o muy pocos. Pero les está diciendo también, es necesario que el Hijo del Hombre sufra y muera. Pero también les está diciendo, hermano, y que resucite el tercer día. El Señor siempre va a dar una palabra a veces fuerte, pero va a dar una salida. Dios siempre estaba hablando de juicio a la nación de Israel cuando había pecado, pero también les estaba hablando de restauración. Qué feo es que te pongan contra la espada y la pared. Qué feo es que te quieran destrabar, que te quieran destruir, pero no te den la oportunidad de restaurarte. Bueno, el Señor lo está haciendo. El Señor lo hace. Y los políticos de nuestro país, cada quien ocupa como le da la gana para su propio beneficio el tema de la violencia en nuestro país. Y a veces todos deseamos que los destripen, los destraben, los destruyan, y se nos olvida, hermano, que el Señor nos ha dado a nosotros misericordia y que debía de haber restauración, pero como no están capaces ni de restaurarse en la mente ellos, porque los primeros que tienen que restaurarse el corazón y la mente son los que gobiernan, para no ser tan ladrones, tan groseros, con tanto impuesto, con tanto abuso de poder. ¿O no, hermano? Los primeros que deberían de ser restaurados son ellos, y ellos no están dispuestos a restaurarse, mucho menos a restaurar al que está en una situación difícil. Pero el Señor siempre está dando esperanza. Fíjese que lo que pasa es que la gente oye el mensaje y se asustan. ¡Ay, lo van a matar! No está diciendo que va a resucitar al tercer día, hermano. Ha de ser una figura retórica, ha de ser para alegrarnos nada más. No, hermano, lo está diciendo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. Otro evangelio dice: si alguno quiere ser mi discípulo. Hermano, y nosotros no queremos ser discípulos del Señor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que no se niega a sí mismo, no toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. La única manera de ser un discípulo, hermano, es ir en pos del Señor, es negarse a uno mismo y tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz, hermano? ¿Qué significa? Yo voy cargando una cruz, dice la gente. La suegra se fue a vivir a mi casa, yo estoy cargando una cruz. La nuera la tengo que estar viendo todos los días, o al yerno. Yo estoy cargando una cruz, esos vecinos tan horribles, terribles que tengo. Mi cruz es ese jefe. Ahí tenemos jefes terribles, hermano. Mi cruz es estos problemas, esta enfermedad, esta situación. Hermano, esa no es la cruz. La cruz, esta cruz que voy cargando. No, hermano, solo el Señor cargó la cruz. Lo que está diciendo Él es: tome su cruz y sígame. Pero ¿qué significa tomar la cruz, hermano? No significa los problemas de este mundo, las aflicciones familiares, personales, económicas. No, hermano, tomar la cruz significa entender
que ese es un elemento de humillación. La cruz es un elemento de muerte. Entonces tomar la cruz significa, hermano, que yo voy a morir. ¿Y cómo voy a morir cada día, hermano? Porque es un morir no físico, es un morir espiritual. Y la cruz era un método de humillación. Y aquí está diciendo, cada quien tome. Es decir, hermano, es voluntario. Es voluntario humillarnos ante el Señor y morir espiritualmente, o sea, morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, nuestros propios deseos, lo que a mí me gusta, lo que a mí me da la gana, y empezar a seguir al Señor y hacer lo que Él me manda. Y nos va a explicar ampliamente estos versos que siguen lo que esto significa. Ya les dije, hermano, algunos cristianos dicen cuando esta cruz que voy cargando, problemas y enfermedades. Sí significa, hermano, que ese es el método también de salvación. No es un método de dolor, de humillación, que tiene un objetivo humano. Hermano, ¿qué objetivo tiene una persona que humilla a otro? ¿Tiene un objetivo loable, bonito? Entre personas, cuando uno humilla al otro, lo único que quiere hacer es achicarlo, decimos, ¿verdad, hermano? Minimizarlo, dañarle su ego. Y hay gente que vive humillándolo a uno. Y uno no debe permitir eso, hermano. Si se puede hacer algo al respecto. Porque nadie puede minimizarte, nadie puede, hermano, hacerte sentir que eres poca cosa. Pero hay gente que gusta de humillar a los demás, pero eso no tiene ningún objetivo. Porque la palabra humillación suena fea, ¿verdad? Pero la palabra humillación es un concepto, hermano, más amplio que eso de poca cosa, gordo, enano. Hoy es el día de los enanos, por cierto, hermano. Felicidades a todos, hermana, con felicidades. Hoy es el día de los enanos y enanas, de los pequeños, gente pequeña. Oye, se inventan días para todo, ¿verdad? El 19 de marzo es el día del hombre. No se vayan a hacer las suizas con los regalos. Ese día tienen que traer regalos a todos los hombres, ¿verdad, hermano? Se inventan cosas. Pero esa humillación, hermano, del mundo, esa humillación de la gente, no es de la que yo estoy hablando. El concepto de humillación también significa que yo entiendo lo pequeño que soy, que yo entiendo la dependencia que tengo de Dios. Es decir, me minimizo, pero lo hago yo voluntariamente, nadie lo hace. Hay pastores que ellos humillan a la congregación. Hay pastores que ellos humillan a la iglesia. No, hermano, en este sentido es voluntario, es propio. Hay lugares, hay iglesias, hermano, lo que ir con pantalones, las hermanas les tiran. No digamos si van con licras, o si se han cortado el pelo, si se lo han pintado, si andan aritos un poco grandes. Dicen cosas bien terribles y horribles. Dicen cosas feas y las maltratan. No, esa es una humillación humana, porque es un hombre el que está. ¿Qué objetivo tiene? Que yo como pastor les diga a las hermanas cosas feas, que les diga cosas así terribles, porque cómo andan, cómo son, cómo se visten. No, hermano, la humillación en el punto de vista cristiano es: yo me humillo ante el Señor. Yo le digo una cosa, si yo una vez estaba predicando en el Parque Bolívar y un hombre se acercaba de una iglesia legalista y le decía, no le decía, no sé cómo le decía,
Así le decía. Y yo decía, y el hombre se acercaba. Yo estaba con María Fernanda, que estaba chiquita. Yo a María Fernanda le llevaba a predicar desde que era pequeña. Y de este lado tenía a Gaby. Y Gaby ya con ganas de soltar la pata voladora que tiene, quizás de pegarle con el titanio. Usted no sabe lo que pesa el titanio de la prótesis. Creo que todavía la tenía de plástico, ¿verdad? Era de fibra de vidrio todavía, también dolía. La Gaby ya estaba nerviosa. Deje, tranquila, quizás no es con nosotros. Como no, papá, me decía la Gaby, que siempre ha sido más con ustedes. Ese hombre usted le está diciendo. Y al final le pregunté a alguien en el Parque Bolívar que por qué ese hombre me estaba haciendo así. Y es que usted anda corbata, dice. ¿Y qué tiene que ande corbata? Que eso de esa iglesia legalista dicen que los que andan corbata es una altanería y un orgullo, que se la pican de chulitos, se la pican de ricos. Ve que si 3 pesos me había costado la corbata, no era del Taber, ¿verdad? Y dicen que esa es una culebra, por eso le hace porque es la culebra de Satanás que uno se pone ahí, decía el hombre, hermano, y por eso le decía así. ¡Qué feo! Y yo, ve qué tonto en la cabeza este. Pues para que vea que no me importa, me la quito, vaya, y sigo predicando. La corbata no me hace más ni menos. ¿O no, hermano? Yo me la quité. Y dije, ¿quiere la culebra usted? Y así hizo. Y yo seguí predicando, con culebra o sin culebra. Cristo se ha predicado, Cristo se ha glorificado y exaltado en el Parque Bolívar, hermano. El ministerio Pan y Chocolate surgió en ese Parque Bolívar. Con como 12, 14 hombres éramos los que estábamos predicando ahí, hermano. Deprimidos, un poco achicadones, porque el ministerio se había vuelto bien pequeño. Y el Señor regaló un ministerio que llegó a tener 350 personas. Ahí en ese mismo parque donde el hombre me había hecho eso, queriéndome humillar, hermano. No, la humillación es un sentido en el que yo entiendo mi pobreza, mi necesidad, mi pequeñez, para que Dios se manifieste en mí y Él me haga fuerte y Él me haga grande y Él me dé vida, porque yo estoy muerto, hermano. Pues prácticamente todos estamos condenados a muerte sin Jesús. Y para nosotros morir físicamente es ganancia, porque recibimos la santidad, hermano, completa. Porque en esta vida solo hay aflicciones y luchas. Y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Vaya, ahí está. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Al final es una cuestión de vida o muerte. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Verso 25. ¿De qué sirve el dinero, hermano, y los carros y los edificios, millones de dólares, si se destruyen a sí mismos? ¿De qué le sirvió a Pablo Escobar, hermano, todo lo que ganó? Que dicen que todavía el dinero de él, después de 20 años, 22 años, todavía el dinero de él está circulando y todavía hay escondidos millones de dólares. Si está muerto, hermano. ¿De qué sirve a la gente que niega a Jesús, que niegan a Dios, que son humanistas, científicos, y que ya no quieren hablar de Dios ni mencionar su nombre, el creador, el arquitecto grande, el hacedor, el que hizo a todos, el que es ahí? Ya no quieren ni mencionar a Dios, mucho menos les hablar de Jesús, y que nos salvó muriéndose en una cruz. ¿Cómo van a creer eso, hermano? Hay gente que no lo cree. Y no importa lo que tengan, de nada les sirve ganar todo el mundo si se destruyen y pierden a sí mismos. 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Cuando Cristo venga, hermano, con poder, se avergonzará de aquellos que se han avergonzado de él.
Hay un doctor que lo pusieron a dar un testimonio, una enseñanza científica, un día de esto. Y la enseñanza, y al final terminó diciendo, pero toda esta medicina y toda esta ciencia, dijo, no vale. Lo que hay que tener es el poder de Dios de nuestra parte. Ese doctor, hermanos, un doctor, estudió 14 años sus especialidades. La medicina más las especialidades. 14 años ha pasado estudiando, hermano. Y siempre al final testifica del Señor. Pero gloria a Dios sea dada. Yo lo he escuchado ya como 8 veces. Y siempre, y pone un verso bíblico, a veces un proverbio, y le está hablando a doctores o a científicos, a veces privados. Y hay gente que se ríe cuando testifica. Espérate que venga el Señor. Espérate que venga el Señor. Con esos que se ríen o no quieren testificar de Jesús. No quieren entender, hermanos, este mensaje, esta palabra. Algunos niños se avergüenzan porque sus padres son bien en la iglesia, y algunos niños, que a mi papá. No, niño, no te avergüences de decir yo soy cristiano. Mira, ¿y por qué vos no decís malas palabras o no te querés humillar al otro? Porque a veces hacen bullying, quieren acabar a otros chicos en la escuela. No participe de eso. O usted, señora ya grande, que le vienen a contar chambre de otro, ay sí, no participe de eso. No, yo no. ¿Y hoy qué te pasa? Que yo estoy tomando mi cruz. Yo quiero ser seguidora del Señor. Yo no quiero estar oyendo chambres, ni chismes, ni chuquedades. Todo con chévere. El salvadoreño habla todo con chévere. Ni chambres, ni chismes, ni chuquedades. Vieja chilatera. No, dígale que no, hermano, usted no participe de eso. Porque si ya usted, ay vaya, pues cuénteme cómo está la cosa. No, hermano, no participe de eso. Mire, así como le vienen a contar cosas de usted, después le van a contar cosas de usted a otra persona. O no, así la persona está. Usted no participe con eso. ¿Y qué le pasa hoy, fulano? No, es que yo he entendido que yo soy cristiano. Yo amo al Señor. O usted dígalo en sus palabras. No, yo estoy tomando mi cruz, no estoy haciendo las cosas. Y yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Aunque vengan a decir ahí que todos los que creemos en Dios y nos vienen a meter en una misma colcha, a hindúes, a musulmanes, a agnósticos. Y pasaron una caricatura bien bonita al final el ateo es el inteligente que tiene la razón. Es el video. Y lo pone un muchacho que yo lo conozco. Espérese que lo vea. Cuando yo lo vea, le voy a decir, mira, te quiero hablar con vos. Mira, vamos a hablar con vos. Y vos que no decís que admirás a Monseñor Romero. Monseñor Romero era católico y creía en Dios, ¿o no, hermano? A su manera, pues, yo no sé. No voy a poner a juzgar al señor ese ya. Pero vos te has ido por otro lado, muchacho. Preferible que seas católico a que estés diciendo que sos ateo, fíjate. Porque de católico estás más cerquita de la gracia, ¿verdad, hermano? Estás más cerquita de la gracia que el que se considera ya ateo, científico, agnóstico se ponen hoy para verse cool, para no verse tan agnóstico. Y créame que todo aquel que no testifica y que se avergüenza, pobrecito. Porque cuando Él venga, dice, en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles, se avergonzará de aquello. El Señor dirá, no, me da vergüenza vos. No, pero yo iba a veces a la iglesia y no, me da vergüenza. Apartate. Las cucarachas tienen más cabida en el reino que vos. Ahí sí es bien feo, hermano, que el Señor le diga alguna cosa así, ¿verdad? Ay, ¿para qué nosotros nos avergonzamos hoy del Señor? Claro, hermano, el Señor no va a decir esas cosas. Él no tiene que hablar, hermano, nada. Solo vaya, recojan el trigo y recojan al chichicaste. El chichicaste quémelo, el trigo para el granero. Él no va a andar hablando mucho. Ya le dije que el Señor no habla mucho, porque el que tiene autoridad no anda hablando mucho.
Pero os digo en verdad, verso 27, hermano, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es decir, hermano, iban a ver la resurrección, iban a ver al Espíritu Santo y iban a recibir al Espíritu Santo. Iban a ver la iglesia, hermanos, prosperar y crecer. Tanto iba a crecer la iglesia que el imperio romano la iba a perseguir. ¿Por qué el imperio romano en el primer siglo en 2 ocasiones iba a perseguir a algo que era insignificante? El gran imperio romano del primer siglo persiguió en 2 ocasiones o en 3 a la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque les daba ya problema. La iglesia había crecido y el reino de Dios se había instalado en todas las naciones. Y el mensaje de Jesús estaba en todo lugar. Los cristianos del primer siglo no ocupaban una cruz porque les parecía ofensiva. Amén, hermano. No lo ocupaban. Después la empezaron a ocupar y no es nada ofensivo. El Señor nos está diciendo que tomemos nuestra cruz. ¿Por qué nos va a ofender una cruz? Ahí hay una cruz. Ahí está todavía. Alguna gente cristianas que no saben nada dice: uy, ¿por qué tienen una cruz? Que son católicos. O que tienen una cruz que ustedes no me entendieron. ¿Qué, hermano? El Señor me está diciendo que yo lleve mi propia cruz. La cruz no tiene nada de malo. Los cristianos del primer siglo, que la cruz para ellos era un dolor muy grande, y además si usaban la cruz los mataban. ¿Usted sabía eso, verdad? Y ellos querían preservar la vida para ir llevando el evangelio, y a veces los agarraban. Lo que ocuparon de símbolo, ¿sabe qué fue? ¿Alguien sabe qué fue? Un pez, un pescado. El símbolo de un pescado, porque Jesús había dicho: los haré ¿qué? Pescadores de hombres. Pero no tiene nada, hermanos, de malo. Y algunos iban a ver el reino de Dios instalándose, creciendo, dando gloria, hermanos. Iban a salvar su vida, incluso muriendo. ¿Quieres salvar tu vida de verdad? Muere a ti mismo. Hay que entender esto, hermano, claramente. Para eso quiero que vayamos a Romanos 6:11, porque es bien difícil así solo con el evangelio, porque esta enseñanza se complementó con las cartas paulinas. Y en Romanos 6:11, hermano, nos dice, mire, lo tiene adelante de los evangelios y de Hechos. Romanos 6:11 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezca. Perdón, ese es el 12, ¿verdad? Les dije 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo hay que considerarnos, hermano? ¿Muertos a qué? Al pecado. Y eso significa tomar la cruz, porque el pecado se enseñorea. ¿Ya? Dice el 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice: no reine pues el pecado, pero pecado siempre hay en el cuerpo mortal. Pablo lo va a explicar claramente. Amén. Pero está diciendo: no reine, no se entregue totalmente al pecado. Bueno, si ya sabemos que hay y pecados son muchas cosas, ya lo hemos hablado también, muchas cosas. No solo diga: ay, pecado, mira que él está fumando, que pecador. Hay otros que son más pecadores todavía y que ya no fuman, porque a veces tenemos ideas de pecado con ciertas cosas, vicios, por ejemplo. Lo que no debe de suceder, hermano, en nosotros es que reine el pecado, es que estemos totalmente entregados al pecado, porque si no, hermano, entonces estamos en problemas. Si el pecado reina, si nosotros no entendemos nuestra necesidad del Señor, no venimos a tomarnos de su mano, nos creemos muchas cosas,
No, yo soy salvo, yo hago lo que quiero, hago lo que me da la gana. Uy, hermanos, la arrogancia en el cristiano es peligrosa. ¿Por qué? Porque ahí no está testificando. La palabra testificar, la palabra cruz, es un símbolo de martirio. Y la palabra testificar y martirio y morir son iguales. Entonces muero a mí, muero a mis deseos para vivir para Cristo. Así es la cosa. Eso significa tomar la cruz del Señor. Morir a mis deseos y vivir para Cristo y servirlo. Las luchas, los problemitas, las concupiscencias, los pecados, las pruebas, las situaciones, ahí siempre van a estar, hermano. Pablo lo va a explicar después y dice: miserable soy yo. Si yo lo que hago, lo que quiero hacer, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que debería de hacer, no lo hago. Este cuerpo de muerte que vive dentro de mí o habita en mí, ya no lo quiero. Por eso luego después explicó en otra carta: ay, es que para mí morir es ganancia. ¿Por qué? Nos liberamos de este cuerpo sucio, pecaminoso que tenemos. El Señor añada, hermanos, bendición a su palabra. Espero que en esta iglesia todos testifiquemos y no nos avergoncemos del Evangelio, ni de decir lo que somos y en quién creemos.